Transmitiendo. Okay, buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es César Miguel. Soy el Mexico Advocacy Fellow del Rhizome Center for Migrants aquí en Guadalajara, Jalisco. Hoy vamos a tener una charla con unas invitadas muy importantes, muy especiales que han trabajado mucho tiempo para mejorar las condiciones de las personas deportadas y regresadas en ambos lados de la frontera. Entonces, a las 12 en punto vamos a empezar con las preguntas. Entonces, vayan por sus palomitas, su cafecito, hagan lo que necesiten hacer porque no se van a querer perder esta charla, ¿ok? Ahorita hablamos. Ya tenemos 5 personas viendo. Muy bien. No está tan mal para No. a las 2 de la tarde. Bienvenidos. Sí. Ok, entonces ya arrancamos. Bienvenidos a todos y todas. Otra vez, mi nombre es César Miguel. Soy el Mexico Advocacy Fellow del Rhizome Center for Migrants. Mi trabajo aquí en México es abogar por las personas deportadas y regresadas a México. Yo fui organizador y activista de temas migratorios en Estados Unidos por 10 años y hoy me encuentro en Guadalajara, donde estamos empezando nuestra labor. Quiero presentar a nuestras invitadas. Hoy tenemos a Ana Laura López, de Deportados Unidos en la Lucha, a Yolanda, de Dreamers Moms Tijuana, Tran Deng, la directora ejecutiva de Rhizome Center for Migrants, y Cecilia García, quien se está reuniendo con nosotros desde Chicago, donde es parte de Family Unification y ha luchado mucho tiempo por el derecho de regreso de las personas deportadas. Entonces, para introducirnos muy brevemente, Ana Laura, ¿puedes empezar? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de lo que hace DUL y quién eres tú en DUL? Hola, buenas tardes a todos. Claro que sí, César. Muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí contigo y con estas mujeres tan increíbles que admiro tanto. Pues yo soy Ana Laura López, soy fundadora del colectivo Deportados Unidos en la Lucha. Yo viví casi 16 años en la ciudad de Chicago. Tuve la mala suerte de ser deportada en el año 2016 y aquí en Ciudad de México fundé el colectivo Deportados Unidos en la Lucha. Somos un colectivo que trabaja con la recepción y la reintegración de nuestra comunidad y pues también luchamos porque en algún momento tratar de reunificar familias. Hacemos diferentes cosas, somos colectivos, somos la comunidad deportada y organizada aquí en México. Gracias, Ana Laura. So for people who are watching in English and who might need translation, there will be subtitles added to the video for later viewing. I will be doing some live translation very briefly. Ana Laura was telling us a little bit about what DUL does. They are an organization by and for deported return migrants. She was one of the co-founders after her deportation from Chicago in 2013. So thank you, Ana Laura. Tran, can you tell us a little bit about the Rhizome Center and what your role in the center is? Sure. And first, I want to thank everyone for joining us. I know that it's in the middle of the day, and so thank you so much for your interest. I'm Tran Deng. I'm the founder and director of the Rhizome Center for Migrants, a Houston-based nonprofit operating in Guadalajara, Mexico. Here we serve and defend the rights of the deported and returned community through legal and reintegration support. All right, thank you, Tran. Tran nos estaba presentando un poquito acerca de lo que hace el Rhizome Center for Migrants. Hace apoyo y abogacía para personas regresadas y deportadas dentro de la región del Bajío de México. Que Yolanda, si estás ahí, ¿nos puedes contar de Dreamers Mom y un poquito acerca de ti? Sí, hola, mi nombre es Yolanda Barona. Soy una mamá deportada. Soy directora y fundadora de Dreamers Moms en Tijuana. Y pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí y quisiera que si alguna mujer nos estuviera escuchando deportada, nos mandara un mensajito y sepan que no están solas. Somos un grupo de deportadas, ayudando a deportadas y por supuesto somos inclusivas, ayudamos a las mujeres migrantes, a las mujeres que vienen del éxodo y estoy muy feliz de poder estar aquí y bueno, levantar un poquito la voz, mucho sobre este gran problema de la separación familiar. Gracias, Yolanda. So Yolanda was
telling us a little bit about Dreamers Mom Tijuana. They're an organization of deported moms, oftentimes with U.S. citizen children and spouses who are here to support. If you're a woman in a similar situation, they're asking you to reach out. We will be posting the Facebook links for their pages and other ways to get in contact. Cecilia, Chi-Town Loud, Chi-Town Proud. How are you doing today? Can you tell us a little bit about yourself and what you do? Hi, so good afternoon, everybody. So I'm from Chicago, the founder of Family Unification. I represent the 3 million American citizens that have been separated and affected through deportation. Also with the founder, Jasmine Mendoza, who works with people that made that decision to leave the country, to leave everything behind so that they could be reunited with their spouse in whatever country they're from originally. Also, we're working hard on advocating to change legislation so that we could end family separation and begin family unification. And thank you guys for inviting me and being in such a conversation, which is so utterly important today. Thank you. Thank you, Cecilia. Cecilia nos estaba contando un poco de lo que hace en Chicago. Es parte de Family Unification, una organización que aboga y trabaja con las más de 3 millones de personas que han sido deportadas y sus familias. Han trabajado para cambiar la legislación, para terminar las deportaciones y empezar la época de la reunificación familiar. Y justamente por eso estamos reunidos. Hace unos días, ¿no? El senador Schumer, que es el demócrata más poderoso ahorita en Washington, tuvo una entrevista con Rachel Maddow, una periodista, y dijo que era el tiempo de cambio profundo al sistema migratorio. También el presidente Biden dijo, ¿no?, que él quería que nuestro sistema migratorio parara de separar a familias y en vez de reunificara. Entonces, por eso, después de tantos años, ya casi 25 años desde la última reforma migratoria que apoyó a nuestra comunidad, tenemos esta oportunidad de abogar por nosotros, cambiar legislación y empezar justamente lo que dijo Cecilia, el empiezo de la era de la reunificación familiar y el fin de la era de las deportaciones masivas. So very briefly, President Biden and Senator Schumer have both made statements about the need for profound and bold immigration reform. President Biden himself said that it's time to talk about family unification, and people here in Mexico and across the world who have been affected by deportations heard loud and clear what that meant. So we're here to advocate for changes to the law that would allow people to return to the United States if that's what they choose. And we have specific proposals and suggestions for legislation that will help us do that. And that is part of our hashtag Bring Us Home, hashtag Right to Return campaign that launched with a tweet storm on Monday that got almost 500,000 engagements and impressions. So that was fantastic. It was a historic moment for transnational organizing. So my first question, Tran. So deportee-led organizations have been circulating this letter with specific proposals for legislation to address the historic challenges of our immigration system and the needs of deportees and migrants. So what are some of the proposals in this letter that is circulating and how did they come about? Sure. The letter, the sign-on letter that went out early this week is really a direct response to the president's immigration plan, which he announced 1 week ago. So in his immigration plan, President Biden made family unity a guiding principle of immigration reform. So those on this side of the border have a very specific definition of family unity. And we would like to see the number of people who can benefit be broadened to achieve true family unity. Our letter has the full support of all major deportee-led organizations in Mexico. And the specific policy asks that we make are meant to address the situations that those on this side of the border have in terms of legal return. I'll highlight some of the key asks so that you understand the obstacles that those on this side face. One is in the president's proposal, he makes a presence waiver possible for those who have been deported under Trump. We'd like that to be extended to include those deported not only under Trump, but also those deported under the Obama presidency, under which he was vice president. So I think that one makes a lot of sense. There are many parents on this side of the border who have US citizens who are not old enough to petition for them. And so one of the asks that we make is that US citizen children under the age of 21 be allowed to be qualifying relatives for their parents.
We also ask for the creation of waivers for automatic bars, discretionary relief for people who have been criminalized or have had contact with the criminal justice system. There are many people on this side of the border who are permanently barred from re-entering the United States because of offenses that are considered minor, nonviolent. They may be based on multiple deportations or re-entry without inspection after removal. So attempting to reunite their families has resulted in a permanent ban. So we're asking for the creation of additional waivers to resolve these obstacles. Another thing that people may not be aware of is that once someone has been deported or returned, it's extremely difficult to be able to return to the United States. And so one of the things that we've asked that we think will affect millions of people positively is the creation of State Department directives that allow consular officers to adjudicate visa applications in favor of family unity. Finally, we are asking for the recognition of the right to marriage and the right to live together in the United States for citizens and non-citizens, essentially strengthening the right to marriage and to allow US citizens to be able to dispute the deportation of their spouses under constitutional law. And Tran, so these proposals were really developed by the Rhizome Center and with a lot of input of deportee-led organizations based on what they're seeing on the ground. If these proposals were to be adopted either fully or in part in the legislation, what impact do you think that would have on the community around the world who is waiting for some sort of relief? What we're really hoping to achieve is the elimination of all barriers to family unity. These are the major obstacles that prevent millions of people from being able to reunite with their families. If these were to be adopted, it would create a just and accessible path for eligible people to reunite and return to the United States with their families. Thank you, Tran. Sure. Para un resumen muy breve, estamos circulando una carta de petición con sugerencias claves para la legislación que se va a introducir en el Congreso de Estados Unidos. Eso incluye alivio para personas que tienen castigos de 3 a 10 años, la habilidad de los ciudadanos menores que puedan hacer petición a sus familiares indocumentados y deportados en ambos lados de la frontera. La meta de esto, incluso como directivos que dejarían a los consulados y embajadas considerar la reunión familiar como algo positivo para poder otorgar visas que no son inmigrantes como visas de turistas o humanitarias, por ejemplo. El impacto deseado es que las familias puedan reunirse y tenemos esa reunificación familiar de ambos lados de la frontera. Estos propuestos no salieron del aire. Tran y el Rhizome Center han estado trabajando con otras organizaciones que son encabezadas por otras personas deportadas y regresadas a México. Y estas propuestas vienen de un lugar de las experiencias y lo que han visto estas organizaciones y activistas en su labor diario. Muchas gracias, Tran. Sure. Yolanda, mi siguiente pregunta es para ti. Dreamers Moms es una organización de mamás con hijos, hijas y cónyuges o esposos, esposas que a veces son ciudadanos. ¿Nos puedes decir en qué situación se encuentran estas familias ahorita? ¿Cómo han sido afectadas por las deportaciones y por las leyes y políticas migratorias? Sí, mira, la mayoría de las integrantes de nuestro grupo y de otras personas que forman nuestra comunidad alrededor. Te estoy hablando a un nivel no nacional ni binacional, te estoy hablando de mujeres de Centroamérica, de Europa que se han comunicado con nosotros. Ayer, debido a esta campaña, alguien de Argentina se comunicó con Dreamers Moms. Somos mujeres de diferentes nacionalidades, somos madres, somos abuelas, somos esposas de ciudadanos norteamericanos, somos esposas de militares, somos esposas de veteranos de Estados Unidos y también somos madres de Dreamers y en algunos casos madres de hijos indocumentados. La situación en la que nos encontramos es muy, muy grave, es una situación muy triste, es una situación que ha cobrado vidas en ocasiones, que ha llevado a un desequilibrio mental y emocional de mujeres. El costo humano de la separación familiar es grandísimo. Nosotras como grupo de madres que estamos asesoradas, que queremos
salir adelante, que queremos que nuestros hijos estén conscientes de nuestra lucha. Muchos de ellos quedaron muy pequeños piensan que sus madres los abandonaron porque fueron arrancados de ellas en un abrir y cerrar de ojos, mujeres que ya no regresaron del trabajo, mujeres que ya no regresaron de la iglesia, niños que vieron cómo se llevaban a sus padres, en algunos casos esos niños sin saber que sus padres no habían nacido en Estados Unidos, porque a veces las madres no tenemos ese tiempo o ese valor de explicarles que no nacieron allá, que nosotros no nacimos allá. Estamos tratando siempre de proteger a nuestros hijos y al final de cuentas les causamos también un daño grande. La situación emocional sobre todo es muy grave. La misión de Dreamers Moms es regresar legalmente con nuestros hijos. Estamos teniendo éxito, ya tenemos a 4 mujeres adentro en estos 7 años que tenemos como agrupación. Desafortunadamente una de ellas, después de 5 años, con la ayuda de ACOU y Dreamers Moms Union Law Group, que es el grupo de abogados que nos asesora, pudo regresar, pero desafortunadamente solo estuvo 1 año con sus hijos, la invadió el cáncer y el último recuerdo que les dejó a sus hijos fue que vieron a una madre siempre en un hospital, agonizante, y finalmente la tuvieron que enterrar. Esos son los costos de los que yo te hablo. Te estoy hablando de Emma Sánchez. Ella fue codirectora de Dreamers Moms por 5 años. Ella logró reunificarse gracias a que fue obediente, que esperó los 10 años de castigo, que nunca trató de regresar indocumentada nuevamente a Estados Unidos. Y pues bueno, regresó, dejó niños cuando fue deportada, regresa, encuentra adolescentes que le dicen: yo no te veo como mi madre, para mí tú eres mi amiga. Y bueno, el que ella llora y sigue sufriendo porque sigue teniendo consecuencias esa separación de hace muchos años. En mi caso, te quiero decir, yo fui víctima de violación y secuestro en Estados Unidos. Tuve el valor de denunciar, de presentarme en una corte, y al año que lograron encontrar a mi agresor, me llamaron para reconocerlo. Me dio mucho trabajo, mucho miedo presentarme en una corte, y cuando llego y lo veo, pues imagínate, para mí fue como si me pusieran otra vez frente a la situación. Viene la pregunta que me hizo el policía: ¿cómo te podemos ayudar? Esa pregunta que pudo haberme salvado, que pudo haberme dejado con mis hijos, y que se guardan esa información. Ellos conocen perfectamente la visa U, conocen perfectamente que podemos quedarnos en Estados Unidos, y nada más es esa pregunta: ¿cómo te podemos ayudar? Yo sin saber les dije: lo que quiero es una orden de restricción, quiero que me ayuden a cambiar mi domicilio, muchas cosas, y eso fue todo. Me entero de la visa U cuando ya estoy deportada, soy aplicante, estoy esperando respuesta con otras 4 mujeres de Dreamers Moms. Y pues bueno, si menciono la visa U es porque dentro de la propuesta que yo he visto para el ahora presidente Biden es el que sean comprensivos con la visa U. Nosotros quisiéramos pedir que en lugar de 10 fueron 30,000 al año, o que las que ya estamos preaprobadas nos permitan regresar y esperar el proceso con nuestros hijos. 10 años sin abrazar a mi hija, 10 años sin ver a mi hija, me llenan de frustración, de enojo contra un sistema caprichoso que hace las leyes a capricho. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para levantar esta voz y para que sepan que estamos dando un grito desesperado, que ya no podemos con esta situación, que las asesorías psicológicas y todo lo que recibimos nos mantienen en pie y con la cabeza un poco en su lugar, pero que si esta separación familiar continúa, va a seguir cobrando vidas, va a dejar a unos niños se están convirtiendo en adolescentes, o esos adolescentes que son adultos, viendo cómo su gobierno y su sistema les impiden ser felices con su familia dentro de su propio país, faltando claramente a esa constitución de la que se sienten tan orgullosos en Estados Unidos, diciendo que todos los ciudadanos norteamericanos tienen derecho a perseguir la felicidad en su país. Sin embargo, es una falta clara, porque eso no es cierto. No se les permite que sus padres estén con ellos. Y bueno, la lucha continúa, estamos aquí y esperemos que la gente se una a levantar la voz con nosotros. Muchas gracias, Yolanda. Yolanda was very briefly, very powerfully sharing with us
the story of a couple of mothers. One is a mother who was able to return with help from the ACLU and some other advocacy organizations, but she was only able to see her children for 1 year after she returned, after she had been deported. She died of cancer, and her child's essentially last memories of their mother, who they hadn't seen in so long, was of that process of saying goodbye due to illness. Yolanda herself shared that she was the victim of kidnapping and sexual violence. And it was through the process of filing the complaint and helping that process that she herself was deported. And she is currently living in Tijuana, where she hasn't seen her daughter in over 10 years. If you saw the video announcing the tweet storm, you might have seen Yolanda say that the first thing that she would do was hug her daughter. And those are the stories of millions of people who've been deported and their loved ones in the US and abroad. Ana Lara, Deportados Unidos ha trabajado directamente con personas que han sido deportadas y se encuentran en el centro de México. ¿Cuál sería el impacto de la posibilidad de regreso a Estados Unidos para tus miembros, para ti, en la comunidad en general? Sí, César, pues qué gusto estar aquí, de nuevo lo comento, y realmente desde el anuncio del ganador en estas elecciones, que aparte también fue muy polémico, ¿verdad? Todo lo que estuvo pasando en Estados Unidos, creo que se reavivó en nuestra comunidad la esperanza, ¿no? La esperanza de poder regresar con la familia. Y eso es algo que tenemos presente toda la comunidad, no nada más la gente que ahorita estamos concentrada o parte del colectivo, ¿no? Yo creo que somos una comunidad amplia y dispersa. Estamos en varias partes de la República, estamos en un proceso organizativo, ¿no? O sea, hay grupos organizados en Tijuana, nosotros que estamos junto con otros grupos que también hacen muy buen trabajo aquí en Ciudad de México, pero nuestra comunidad es muy amplia. Hemos estado en contacto con varios miembros de la comunidad y pues todos tenemos y compartimos esta esperanza de poder regresar con nuestras familias. Ya Yoli lo comentaba, ¿no? Yoli trabaja mucho con mujeres. Yo dentro de la comunidad que forma también parte de Dulce, vemos varias mamás, pero también hay muchos hombres, hay muchos papás que me ha tocado de igual manera verlos llorar porque no pueden volver a ver a sus hijos, porque al igual que comentaba Yoli, tienen 10, 15 años, 18 años que no han vuelto a ver a sus hijos desde el momento de la deportación. Por eso es importante este momento, ¿no? Que sí es histórico, por muchas cosas, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos, este cambio de administración, esta esperanza que se renueva, como tú lo dices, después de 25 años esperamos algo que hemos añorado desde que estábamos en Estados Unidos, ¿no? Una reforma migratoria. Pero también es histórica porque creo que es la primera vez que la comunidad deportada y retornada se está organizando en México para hacer valer su voz, para ser escuchados y para exigir la reunificación familiar, porque hay que entender que esto no es solamente de la administración Trump, esto viene desde hace muchísimos años. Yo conozco gente afectada emocionalmente por muchos años porque no han podido volver a ver a sus familias. Hay que recordar las características que tiene nuestra familia. Somos familias binacionales, somos familias mixtas y somos familias separadas. Estas familias, no porque seas deportado es que ya no eres migrante, ya olvídate, ya estás allá en México, ya estás aquí en México, sé feliz, que Dios te bendiga y haz tu vida. No es verdad, vamos a estar ligados a Estados Unidos por muchos años porque tenemos este deseo de volver a estar con nuestros hijos, ¿no? Yo escucho a Yoli y sé la situación que tiene que ver esto con nuestras familias mixtas, ¿no? Algunos tenemos la fortuna de que nuestros hijos puedan venir a México a vernos. Ese es otro tema que también trabajamos aquí mucho, porque el hecho de decir puedan venir no significa que sea tan fácil. Pueden venir porque hay la documentación para que vengan, pero hay que hablar del problema que estamos pasando en la comunidad deportada aquí con la crisis que se vive en México, las dificultades para la reintegración, lo que cuesta encontrar trabajo, lo que cuesta encontrar vivienda, lo que cuesta tener una estabilidad económica en México para tener dinero para comprar boletos para que tus hijos vengan. O sea, es realmente bien amplio el tema, o sea, no solamente que puedan venir.
hay que entender cómo funcionan estos. O sea, sí hay algunos que tienen la ventaja de poder venir, pero recordando y regresando al tema de nuestras familias mixtas, sabemos que tenemos hijos con DACA, sabemos que tenemos hijos indocumentados también que siguen allá. Entonces, es muy complicado cómo está la situación de nuestras familias. Por eso es importante este trabajo, esta lucha que estamos dando ahora, rompiendo muros, rompiendo fronteras, estamos tratando de unificar esta lucha, es el momento de hacerlo, porque tenemos que hacer ver las necesidades de nuestras familias que tenemos desde hace muchísimos años, no solamente con Trump. Trump es la puntita del iceberg, ¿no? Trump es la punta del iceberg. Hay que ver todo lo que viene atrás, desde cuándo se están haciendo estas deportaciones, desde cuándo se están separando estas familias, y que ahorita es el momento de que luchemos juntos, de que unifiquemos esta lucha, de trabajar las organizaciones y la comunidad que sigue allá con la comunidad que estamos aquí para lograr este cambio. El impacto que se lograría si se lograra algo positivo para nuestra comunidad. Imagínate, César, sería histórico, sería increíble poder volverse a abrazar todas esas familias. Yo tuve la fortuna de que tuve a mis hijos hace unos días. La gente que me sigue, que me conoce, sabe que estuve feliz después de a uno de mis hijos tenía 2 años que no lo veía, el otro ya tenía 4 años que no lo veía por diferentes circunstancias que no había podido venir. O sea, realmente fue un momento que, digo, nada más de recordarlo, así quiero, ¿no? O sea, me emociono, pero también recuerdo el momento en que los tuve que despedir y que supe que no sé cuándo voy a poder volver a verlos. Y que ese mes que estuvieron aquí conmigo, que fue como que hubiera habido una pausa en el tiempo y volver a ser mamá y volver a tener una familia por unos días, y que esto otra vez se ha arrancado. Esa es la situación de muchas familias, y no estamos hablando en mi caso fueron 4 años, pero hay familias que, como lo digo, son 5, son 6, son 8, son 10 años, es toda la vida que llevan así. Entonces, es el momento de un cambio, es el momento de unirnos, es el momento de luchar para que nuestra comunidad pueda volver a tener a sus familias unidas. Y eso sería todo por el momento, César. Gracias, Ana Laura. Ana Laura was sharing with us that this is a historic moment for the community, that deported and returned migrants are organizing for the first time, really, to affect the outcome of legislation that talks about folk like myself and Ana Laura and Yolanda, who have been deported or returned to Mexico. For the first time, we're asking to be part of that conversation ourselves. She shared briefly that she had the opportunity to see her children after several years. They were here for a month, and that it was powerful and incredible to be able to be a mom again. It felt like time stopped for her in that moment. And those are the stakes emotionally for a lot of families here who haven't seen their kids, their loved ones, for a year, 3 years, 10 years. And me personally, I could say that a lot of folk who are living through the pandemic and who haven't seen their loved ones, who've been struggling with only being able to talk to your grandmother, your mother, through the phone, having to attend funerals or hospitals through a Facebook message video or through FaceTime. Deported and returned folk have been living that reality for decades in some cases, and this bill will give them an opportunity to repair that. Cecilia, are you there? I'm here. Yes. All right. So my next question is for you, Cecilia. You've been active in the struggle to bring back folk who've been deported during the Obama administration specifically. As someone who's in the US, in Chicago, how would these changes, these kinds of proposals that Tran mentioned, affect you and your family specifically? Well, yes. So very briefly, in 2012, my husband, what we thought was a typical day, he was driving and he was pulled over because of the plate had been expired. And there's typically a misconception that every person that's been deported, they've somehow committed a crime. And that's the stigma that a deportee carries. So for me, is what I try to do is advocate to show that
it's not just the undocumented people that are affected, but it's also American citizens like myself. Before this happened 9 years ago, I always felt like I was a privileged American. The only thing is, unfortunately, I found out it's only privilege if you're white. And I'm just going to call it out just like as it is. Because as a woman of color, overnight, I had to decide. I became a mom and dad. I had to make decisions on how we were going to be able to survive. Right now, currently, I'm in my car because I'm at lunch break. This is my first from the 2 jobs I work a day. I provide the COVID-19 test to our communities of color because even though there was stimulus, guess who was out of the stimulus relief? Our families of that like ITIN holders, mixed status families, that even though they're parents of American citizens, they were excluded from the stimulus reliefs. And that's what basically deportation opened my eyes to see how just we were so disproportionate, how we were so undervalued. And that's why right now it means that it is the opportunity. I know we were sleeping or we were kind of hidden because during the Trump administration, but this is the time to rise up and stand up and talk and give our voice out to those who cannot. So this would mean healing. 9 years of building a relationship that had been lost through deportation. Um, 2 of my daughters that were hospitalized for suicide ideation need a lot of healing. They need their father back as of yesterday. So unfortunately, my husband, when his daughters were hospitalized, he tried returning and re-entering illegally again and got caught. So each time he gets caught, it means, another 10-year, another 5-year bar, a punishment before he can enter here. So this is why I think it's very important that all of us speak out on this issue, that not to be afraid, that this way we know that we're not the only ones that are, having these issues. We have American citizens who live in exile, Americans that migrated to these countries where people have been fleeing from. And that's why I never understand is how, how they can allow people to get deported to countries that people are fleeing from, to find refuge here in the United States. So again, I believe that if it gets enough momentum, we can actually build something and make sure that our families can come back and be reunited. And Cecilia, to that point, you've been involved with, I think it's Representative Rush, right, on a bill that would do something along those lines. Could you tell us a little bit about what the process is like? And, I remember the Gang of Eight bill a couple of years ago. People didn't mention folk who had been deported. It's advocacy like yours that has really opened the door, and a lot of the organizing is happening among deported return families. Because you're right, a lot of you citizens on both sides of the border are currently living the consequences of deportation of their undocumented loved ones. So in terms of the Rush bill, you work in Chicago. How are you feeling about the possibility of being reunited with your husband, of having these laws passed? What does it feel like for you? I mean, this again, with the new administration, it brings hope, but you have to understand, we still have people that people that are still racist in our capital. We see it with the moratorium that Biden had just did 100-day. It was actually stopped. There was an injunction that was presented yesterday. So we have a mom, Francisca Lino, who was in sanctuary for 3 years. She was able to finally leave sanctuary on Friday, but guess what? She's got to go back into sanctuary today because since it's on hold, she can actually be at the risk of being deported. So we still, I mean, yes, it is good, but it's a lot of work. This resolution, it was 3 years of resolution that we took it to the Capitol. We took it locally. We took it to the state's capital, and it was all unanimously passed. But when we finally got it into a bill, that's the first step. What we need is to get those sufficient votes for this bill to become legislation. And that's where we, as American citizens, and those who support come in and become allies. And we build these bridges because we need to put pressure on those who oppose immigration, which is typically the Republican.
So that's why it's favorable. Yes, we have a resolution. We have a bill that's going to be reintroduced again in next week by Bobby Rush, because every year it has to give a new number. It used to be 85. Now we have to get another number. I'm very hopeful because this bill was written for us by us. So this was in a collaboration of all the issues that you have. We're asking to lift the bars. We're asking to bring back our deportees. But not only that, so if I could get my husband back, what good is it to me to bring my husband back when I know my fellow neighbor's, child is still suffering? We know of one incident, and it's in Las Vegas. It happened, and I know the person, but I'm not going to disclose the name. But their child committed suicide, 14 years old, after their father had been detained in an ICE facility. 14 years old. Do you know the consequences of the trauma that a child is endured when they see their father being deported, or they feel like they're never going to see their parent ever again? So studies have shown that when a child is faced with trauma, their brain stops developing. So these are consequences long term that we're going to see, that these children that were faced with this trauma, when they become adults, you're going to see those behavioral issues and everything. So we're hopeful that this bill is being introduced, but we need it. It's going to take a village. It's going to take all of us to make it possible for this to become legislation. And it is the American Right to Family Act, which is our bill. Thank you, Cecilia. I think efforts like the one you're leading in Chicago, you sharing your story, efforts like the one that deportee-led organizations are leading here in Mexico to suggest legislation that will bring solutions are really powerful. And I thank you for sharing with us. Muy brevemente, Cecilia nos compartió que su esposo fue deportado y cuando una de sus hijas se enfermó, intentó de regresar a Estados Unidos de manera clandestina. Cuando lo encontraron otra vez, tuvo otro castigo. Fueron otros 5 o 10, un castigo permanente sin poder regresar a Estados Unidos. Ese es el tipo de propuestas que estamos sugiriendo para que las personas como el esposo de Cecilia puedan regresar a sus familias en Estados Unidos. Y una pregunta para todas que están aquí. Hablamos mucho de las personas deportadas y el contexto familiar. Yo que fui organizador comunitario en Estados Unidos con comunidades inmigrantes indocumentadas, cuando yo regresé, dije, bueno, yo soy ciudadano con mis plenos derechos aquí en México. Cuidado, me voy a tragar el mundo vivo. Y me quedé con Jesús en la boca, ¿no? A ver que las personas que han regresado a México todavía viven de manera indocumentada. Y aún más, sus familiares que son ciudadanos americanos, que tienen esa ciudadanía que tantos queremos lograr para nuestra comunidad, viven también como migrantes indocumentados aquí en México. Tran, ¿nos pudieras decir un poco acerca de qué es la condición en que se encuentran las familias y las personas regresadas y deportadas aquí en México? Sure. I guess our center supports and defends the rights of deported and returned migrants who represent kind of a diverse group of people, including, former DACA recipients, older persons, parents, the disabled, deported veterans. And so the condition of return really depends on the individual person's circumstances. But there are conditions in Mexico that make it extremely difficult for people to be able to integrate and to be able to access their rights as Mexican citizens. We're talking about access to identity. Without identification documents, it's impossible to access government services. It's impossible to access healthcare. It's impossible to register for school. For Mexican children, for U.S. Citizen children who want to be able to access daycare, for example, a lot of daycares are reserved only for Mexican citizens. And until they receive dual nationality, those are not benefits that they can access. And so I think, access to identity is a key issue for a lot of people that results in unnecessary hardships on this side of the border.
Thank you, Tran. Sure. Brevemente, Tran nos compartió que hay ciertos retos que experimentan las personas al regresar a México. A veces la falta de acceso a identidad también limita muchos de nuestros derechos a salud, educación y trabajo, que hace la vida muy difícil para las personas regresadas. De la misma manera, a los niños que son hijos ciudadanos de padres que fueron deportados, a veces se les niega hasta las guarderías para niños, ¿no? Porque no tienen comprobante de su nacionalidad mexicana y muchos son reservados para ciudadanos mexicanos. Ana Laura y Yolanda, ustedes también trabajan con muchas personas al regresar. ¿Qué es el proceso de regresar a un país después de ser deportado? ¿Cómo se siente? ¿Qué es el proceso para reintegrarse? ¿O hay un proceso para reintegrarse aquí en México a las personas que han sido deportadas? Sí, así es. Te voy a hablar de mi experiencia. Primero, para mí fue el salir, darle la vuelta al torniquete y de repente estar en Tijuana, una frontera que me espantaba, una frontera que desconocía, una frontera en la que al salir, lo primero que vi fueron 5 hombres que uno por uno se acercaron, te estoy hablando de hace casi 11 años. El primero me dijo, ¿quieres un café? Te invito a un café. Le dije, no. El segundo me ofreció un hotel para irme a dormir. Saben que salimos deportadas, nos reconocen por la bolsita de plástico o de papel estraza con la que salimos. Son depredadores que nos están esperando. Ser mujer, ser deportada y ser mexicana son 3 cosas totalmente que te pueden llevar a un abismo profundo si no hay organizaciones, si no hay apoyo de familia acá afuera. Es muy difícil salir deportada. Para mí fue fácil encontrar a una persona que me llevó a sacar mi IFE rapidísimo. Tuve mucho apoyo de una amiga y bueno, lo primero que tuve fue mi IFE, mi acta de nacimiento, fui consiguiendo las cosas poco a poco, pero hay mujeres que se fueron hace más de 30 años, que se los llevaron de niños, que llegan y ni siquiera están en el sistema de actas de nacimiento. Es muy difícil. Yo estuve 18 años en Estados Unidos y créeme que cuando buscaron mi acta de nacimiento no me encontraron, y sí lo digo abiertamente porque es una falla del sistema. Yo no estaba en el registro civil, tuvieron que tomar la fecha de nacimiento de otra de mis hermanas para poner mi nombre, para que yo pudiera tener una acta de nacimiento. No me iba a poner a discutir con los del registro civil, mis padres están muertos hace 27 y 29 años, así que no había mucho que hacerle, y como en México todo lo que es chueco se puede, pues se pudo, y lo que es derecho no se puede. Entonces, los niños, ya hablo trans de los niños, no quiero ser repetitiva, pero sí te digo que hasta las vacunas les niegan a los niños ciudadanos norteamericanos. Una de nuestras compañeras tuvo que tomar la difícil decisión de regresar a sus hijos de nuevo con su padre a Estados Unidos, porque tenía miedo de que se les enfermaran, porque el sistema de salud es muy, muy malo. Nosotros mismos no tenemos un sistema de salud como mexicanos, hay que pagar siempre a un doctor particular, son filas muy largas, no hay medicina, corres el riesgo de contagiarte por COVID, estoy por hacer citas con un especialista que me cobra 1,900 por la consulta, más los exámenes médicos, más las medicinas, y desempleada, pues te imaginarás que para mí es un problema. Entonces, son problemas muy graves, salud, educación, pero lo más fuerte es que las madres se tienen que volver a separar de sus hijos nuevamente. Es una separación doble. Salen con ellas cuando son deportadas, las que son afortunadas y pueden, y tienen que volverse a separar de sus hijos. Los niños, muchos cruzan la frontera, cruzaban antes de la pandemia todos los días. Me tocó verlos a las 4 o 5 de la mañana con su mochilita en la espalda, diciéndole vaya mamá, cruzando la frontera por ellos mismos. Era algo desgastante. Yo lloré la primera vez que vi eso porque no me imaginaba la injusticia de unos niños que quieren dormir y que se tienen que levantar a las 3 de la mañana, tomar un baño, un desayuno rápido, y que las madres los ven cruzar la frontera con ese miedo de yo no sé si van a regresar, yo no sé si hay alguien malo que me los va a
a dañar al cruzar la frontera. Es horrible. Las consecuencias que les estamos dejando, especialmente a nuestros niños, son desastrosas y como dijo Ceci, y yo he pensado mucho también, tenemos dos futuras generaciones, una de activistas que han visto la lucha de sus padres, que quieren seguir y empiezan a luchar desde niños con nosotras, y otra de niños y adolescentes que van a estar resentidos y que van a ser un problema para la comunidad si no paramos y si entre todos no empujamos a que la separación de familias de una vez por todas deje de existir. Gracias, Yolanda. Just very briefly, Yolanda shared some of the issues that people have when they're returned. Mothers often, because children are denied even things like vaccines, often have to suffer a second separation, sending their children home to parents or to family members in the United States so they can receive those essential services. Ana Laura, misma pregunta. Platicamos un poquito hace unas semanas, ¿no? Acerca de lo difícil que es readaptarse a otro país. Todas las personas que nos están viendo pueden notar el pocho acento que yo llevo, ¿no? Y muy marcado por una experiencia en Estados Unidos. Yo conozco personas que solo sueñan con regresar, que se les dificulta mucho integrarse a la sociedad mexicana, a poner raíces aquí. Para ellos, este tipo de legislación, ¿qué les ofrece o qué es el sueño que tienen algunos? Sí, César, pues justamente no platicábamos de todo eso y es bien complicado, ¿no? Y nos toca entender mucho a toda la comunidad cuáles son sus sueños, qué es lo que pasa, y también entender que muchos caen en la realidad de que ya no va a ser posible regresar, ¿no? Muchos sí ya son conscientes y pues ya se han puesto muy en el entendido de que no van a poder regresar. Han tratado de salir adelante aquí en México, pero lamentablemente nos encontramos ante un gobierno, así como nos expulsó, muchos de nosotros regresamos a encontrar la misma situación de cuando nos fuimos, ¿no? Y en el caso de muchas personas, lo que yo le llamo, ¿no?, la primera generación, pues es más complicado, porque aquí en México nos encontramos con una discriminación laboral por edad tremenda, ¿no? Que a veces ya después de los 35 años ya no es fácil encontrar trabajo, ya no te dan trabajo, que lo que aprendiste en Estados Unidos aquí no se te reconoce, que te es difícil revalidar estudios, que te es difícil encontrar una vivienda, que te es difícil, ya lo mencionaron todos, ¿no? El tema de los documentos, cómo vuelvo a ser mexicano, ¿no? Y es una vergüenza que nosotros también trabajamos mucho aquí con este tema, ¿no? De la reintegración. Y voy a ser bien breve y para que la gente a lo mejor comprenda por qué es difícil poder identificarte de nuevo como mexicano aquí en México, en tu país, ¿no? Porque desde el acta de nacimiento, desde una CURP, desde que no te aceptan un INE que se expide en el extranjero, desde que no te aceptan la matrícula consular, desde que no te aceptan el pasaporte que te expiden en el consulado, y llegas aquí y quieres tramitar tu INE, que es tu credencial de elector, es una credencial de elector, no es un documento de identidad, malamente se utiliza como un documento de identidad, pero la realidad de esto es que es una credencial para votar, lo cual le genera limitantes alrededor, ¿no? Porque necesitas un comprobante de domicilio. ¿Cómo nuestra gente va a tener un comprobante de domicilio si muchos no tienen dónde llegar? ¿No? Mucha de nuestra gente vive en albergues y hay que decirlo, mucha de nuestra gente está en situación de calle, ¿no? ¿Cómo lo van a tener? Les piden otra identificación. Si no tienes otra identificación, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces les piden testigos. Nosotros queremos ser testigos, no nos permiten ser testigos muchas veces. Y luego nos enfrentamos a cosas como, por ejemplo, la que viene pronto a México, que vienen las vedas electorales, que hay suspensión de trámites, que ya de por sí estaban suspendidos por la pandemia. Ahora otra vez se le suma la veda electoral. Toda la gente que va llegando, porque a pesar de que también digan que se paran deportaciones, no, las deportaciones siguen todos los días, ¿no? Toda esta gente va a quedar sin identificación. Entonces, aunque a veces la gente dice, bueno, ya, voy a hacer mi vida aquí en México, ya reconozco que no puedo regresar a Estados Unidos, voy a hacerla aquí. Es lamentable tener que estarse enfrentando a todas estas barreras. Súmale a la carga emocional que no tenemos acceso a servicio médico, mucho menos vamos a tener acceso a una salud mental,
para tratar todo este tema. Entonces, sí es bien complicado, tenemos mucho trabajo que hacer. Yo admiro realmente a mi comunidad, a todas las personas que estamos trabajando en esto, porque sí, o sea, realmente hacemos milagros para poder tratar de apoyar a la comunidad en lo que más se pueda, entendiendo todo esto, ¿no? Luchando por los que queremos regresar a Estados Unidos y reunificar nuestras familias, luchando por los que traen a sus hijos o tienen que traer a sus hijos y que puedan integrarse y ser aceptados como mexicanos, porque también tienen el derecho a la nacionalidad mexicana, y también luchando para los que deciden quedarse en México tengan mejores condiciones. Es mucho el trabajo que hay que hacer, por eso aprovecho para reconocer el trabajo que se hace aquí con estos grupos, con la gente que forma parte de Red Unidos, porque realmente es increíble el trabajo que se está haciendo, César. Gracias, Ana Laura. Very briefly, Ana Laura was sharing that one of the major obstacles for people to re-identify as Mexican, to feel home after they've been deported, it starts very often with the lack of access to birth certificate, to identity documents. That leads to conditions where people are in shelters or are very often experiencing houselessness or homelessness. These issues have been hard to address, but the community, as Ana Laura was saying, has really rallied behind it, has made miracles with very few resources in a very difficult environment here in Mexico. And there's a lot of work to do. She was sharing with us that it's not just about the right to return, but also improving conditions here in Mexico for people who will stay, who might not benefit, and that many people are essentially sure that that is their reality, right? And they're preparing for that. So this bill, and I think Ana Laura would agree, is an opportunity to not just help people return, but to also change the conversation and to reunite the message around folk who've been returned and deported. And this is my last question, mi última pregunta. Tran, when we circulated this letter, and by the way, if you haven't signed it, you can go to bit.ly/OPLETCIR, and you can read the text that we're talking about today. But Tran, this letter has been signed by almost every deportee-led organization in Mexico, several human rights organizations from Los Angeles to Oakland to Chicago to DC. We got a signature from Leipzig, Germany. It seems like people are talking about this in a global context and are thinking about it that way. Why is now the time that organizations should work together across borders to get relief for people on this side? Sure, and that's a really great question. I think that you can't talk about migration without talking about it as a transnational issue. For decades, mass migration in this region has been the direct result of civil wars, environmental destruction, natural disasters, violence, and extreme poverty. Those who've been able to make it to the United States, and who are undocumented now have lived there for, on average, more than 10 years. Their deportation has an extreme consequence on the communities and the families that they've left behind. This is absolutely a transnational issue. And I think that we haven't seen, unfortunately, in the past, many examples of transnational activism and organizing for political change. I think now is the moment to speak up and to be a part of this conversation. I think that we can increase capacity and we can do this together if there's a willingness to incorporate the repatriated rights movement in Mexico with the immigrant rights movement in the United States. If we're able to work together, to speak to each other and to support each other, I think that we can really achieve transnational change and improve the regional conditions for people on both sides of the border. Thank you, Tran. Sure. Brevemente, Tran nos compartió que este es el momento clave porque si integramos el movimiento de los repatriados aquí en México con el movimiento inmigrante en Estados Unidos, podemos ir al raíz de las causas de la inmigración en todo el mundo, ¿no? Guerras civiles, otras condiciones muy difíciles que la gente experimenta, que los causa y que los desloca de sus hogares, de sus comunidades. Ahora los quiero abrir. En general tenemos 8 minutos. Quiero que compartan un mensaje a las personas que nos están mirando, a las personas que nos mirarán acerca del trabajo que estamos haciendo, de por qué es importante el derecho a regresar, para que nos puedan regresar a casa, podemos regresar a casa. Ana Laura, empezamos contigo.
Sí, claro, bueno, ahí sí ya he sido repetitiva, ¿no? Porque sí quiero que se lleven el mensaje. Es un momento histórico, es un momento que hemos luchado todos nosotros desde que estábamos allá en Estados Unidos, cuando salíamos a esas marchas a pedir por nuestras familias, que nos lo deben. Somos gente que fue a trabajar, somos gente que aportó a Estados Unidos mucho. Hay gente que desconoce el aporte del migrante, pero es también parte del trabajo que hacemos, ¿no? Que conozcan un poco más a fondo qué es lo que realmente hace un migrante, que no somos criminales, que no tenemos que seguir con esa estigmatización que se ha hecho alrededor de nosotros, y que pues es ahorita el momento de lograr esto, de unificar la lucha, de trabajar juntos, de romper estas fronteras, de que se haga un trabajo binacional, que se haga este trabajo transnacional por reunificar las familias. Hay muchas cosas que hacer. Esperemos que esto sea el inicio de la continuidad de esta lucha, ¿no? Que se ha dado que desde hace muchos años, y pues solamente recordarles que sigan las redes de nuestros grupos de Red Unidos, que el trabajo que estamos haciendo, lo de firmar la carta, que también ahí vamos a estar compartiendo el link para que sigan firmando, y pues es solamente eso, que es tiempo de luchar, es tiempo de trabajar juntos y es tiempo de reunificar familias. Gracias, Ana Laura. Cecilia, could you share with us any last messages to folk who are watching about why we're trying to bring our family members home and why we should have the right to return? Absolutely, yes. I think it is time with this new administration to work united, that we have to make sure that the deportees are in this conversation. Again, unfortunately, people that have been deported, there's a speculation, or they believe for some reason that these persons are criminals. No. In fact, that they look and do the research, a very low percentage of the deportees actually committed a felony. And when we say felony, it's usually typically drug or DUI related. And that is related to an illness. An addiction is an illness, and anybody should be forgiven for that. We are, as Americans, are given an opportunity of a second chance. And to me, the deportees are just as much as Americans that were born here in the United States. It is up to us as American citizens to come forward and talk and open up these conversations to bring the awareness. It's not just the undocumented, but the families, that it's not just in the borders that our families are being separated, but are in our own backyards. And what are we going to do about it? We're losing our morals as Americans if we allow this family separation. So I think it's very important that we open up the discussions, and that people tell their stories. My story is unique, as Laura's story is unique, as my comadre Yolanda's story, as anybody that's participating in this panel has a unique story, and why they're here in advocacy. So it's important for us to stand up. Make sure, I tell everybody, not only to sign the letter, but to visit, to call, to email their elected officials and tell them to make sure that they also bring and reunite the families that have been separated by deportation. And just to reach out to us, to follow us on the page, and learn more about it, because that's the only way we're going to make a difference. DACA didn't happen because they said, let's just have something for these children that came here as minors. DACA came because of the persistence, the organization, the mobilization of this youth. And that's the same organization and mobilization we need to do as American citizens and the family all together. And that's all I have to say. And please look at the the American Right to Family Act, so you guys could get involved, and let's make this law happen. Thank you. Thanks, Cecilia. Yolanda, la última palabra es tuya. Tenemos un minutito para que nos compartas el último mensaje que quieres que la gente se lleve el día de hoy. Yolanda. Perdí 30 segundos, pero bueno, rápido. Si por alguna razón quien tenga injerencia en cambiar las leyes migratorias, si nos están viendo, que sepan que este es un sufrimiento real, que es su chance de hacer un cambio, que es su chance de quedar en la memoria para siempre, de regresarnos como deportados, de hacer felices a sus ciudadanos, y que nos
permitan que ya este sufrimiento termine. Queremos volver a casa, nuestras familias nos esperan y somos unas personas moralmente aceptables para cualquier comunidad. Gracias, Yolanda. So, folk, I want to thank everyone who could join us on Facebook Live, who's helped by sending tweets, who has signed on to the letter. If you haven't, as I mentioned, you still have time. Today is the last day to sign. That letter link is bit.ly/OPLETCIR. That'll be available on the Rhizome Center website, as well as some of our partners like Deportados Unidos en la Lucha and Dreamers Moms Tijuana. We'll distribute it. We really want to see your signature. We've had a lot of really great support. I think I've never seen personally such strong binational support for deported folk. And we heard a lot today, right? There's a big conversation that we need to have about criminalization, about mass incarceration, and how it results in deportation. It's really time that we tie these issues together and that we look at deportation as not a final outcome, but just another step in the process of migration and a step that we can fix. So I want to thank everyone for watching. I want to thank all of our speakers. Muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Yo creo que para mí es muy obvio que tenemos a 4 mujeres muy poderosas y luchonas aquí con nosotros el día de hoy. Y como siempre, el movimiento migrante ha sido liderado, encabezado por mujeres como ustedes. Les quiero agradecer de mi parte. Yo soy un joven organizador que aprende mucho de ustedes, sus experiencias y su labor. Y yo sé que vamos a seguir luchando para regresar a nuestras comunidades, hacer nuestras familias enteras. Y yo sé que mucha gente que está viendo el día de hoy está siendo inspirado por ustedes. Muchas gracias. And let's bring our deportees back home and exiled home. Bye. Take care. Bye, bye. 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 That's bit.ly/OPLETCIR. All right, guys. Talk to you soon. Gracias, César. Hasta luego. Bye.